Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Copywriting Argentina. Hoy tenemos un invitado especial. Wilson Sarria es un escritor colombiano que se atrevió a hablar de algo que muy pocos hombres se animan a decir. En su libro, La teoría XY de por qué los hombres somos así, pone al desnudo algunas verdades. Ahora lo vamos a descubrir y es algo que invitamos tanto a hombres como a mujeres a participar de acá. Wilson Sarria habla de algunas verdades de los hombres y para mí es un placer entrevistarlo en este podcast y le doy la bienvenida. Hola Wilson, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Qué placer poder escucharte otra vez. Un gusto Wilson y también lo pueden escuchar a él en su podcast. ¿Cómo se llama tu podcast, Wilson? El podcast donde estuvimos tú y yo es Guiones, Libretos e Historias. Y el podcast donde hablamos de la teoría XY se llama así, la teoría XY porque los hombres somos así. Wilson, ¿podrías mencionar dos temas en donde existe mucha controversia entre hombres y mujeres? Pues básicamente cuando comencé, el primer tema era las relaciones familiares, las familias. Era algo muy complejo como los hombres abandonábamos a las mujeres y rompíamos esos núcleos familiares. Eso tiene muchas consecuencias. Y el otro tal vez es tanto a nivel como comunitario, empresarial. Todavía es muy difícil que las mujeres puedan entablar como una relación similar y de igualdad entre los hombres y eso también tiene muchísimas consecuencias que no son del todo positivas. Acá en Argentina se utiliza el término heteropatriarcal. No sé si en Colombia también se utiliza eso. Aquí y dentro de, digamos, la investigación ya como a gran escala, se le llama o yo lo llamo la genética machista patriarcal, determinada por la superioridad del macho de la manada. ¿Ok? Básicamente se trata de eso, es lo que intentamos transformar, romper, eliminar y crear una nueva perspectiva tanto para hombres como para mujeres en la igualdad, no de el género, de un género sobre otro, sino la igualdad de que somos seres humanos, ¿sí? Y es independiente que nuestros órganos reproductores nos definan para hacer o no hacer o para estar en igualdad o en desigualdad en una situación X o Y. Y bueno, yo quizás te haga preguntas en donde voy a quedar como necio, como tonto. No, no, no. Todo esto es algo muy nuevo para todos y las preguntas es lo que hace falta, que entonces no hay problema. Pregunta lo que tú quieras. Entonces, en este sentido, quizás las mujeres hablan más y saben comunicar mejor que los hombres en lo que refiere a relaciones de pareja, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el lado del hombre o desde el lado de la mujer para superar este problema? Pues la comunicación sí es un problema. Obviamente nosotros los hombres, por la manera en que nos han educado, digamos desde la casa, la idea es que todas, cuando estábamos en casa, eso que hablo del machismo patriarcal, nos permitía hacer una gran cantidad de cosas sin necesidad de tener que excusarnos o inclusive de pedir permiso, porque a veces mamá nos hacía todo absolutamente, nos dejaba absolutamente hacer todo. Es una cosa que es genética, lo que te decía yo. Eso está ahí hace muchísimos años, el hecho de permitirle al hombre un montón de cosas. Y cuando llegamos a una relación, creemos que eso es lo correcto y seguimos utilizando esas características o esas creencias y una de esas es que lo que yo diga es lo que tiene que ser. Entonces, si yo digo que hoy me voy a levantar o me voy a levantar tarde o no quiero una cosa o no quiero la otra, yo estoy condicionado desde adentro a que eso tiene que ser así y que no hay que dialogar absolutamente nada, que las reglas las pongo yo, porque como yo soy el que provee, entonces yo soy el que pongo las reglas. Obviamente, eso no es correcto. Ya podemos darnos cuenta de que esa idea del hombre proveedor es antigua, está obsoleta y necesitamos cambiar ese paradigma que teníamos los hombres para comenzar a hablar y a exponer las cosas, a hacer tratos desde el principio a nivel emocional, a nivel económico con nuestra pareja, para poder llevar a cabo de la mejor manera esa familia, ese hogar. Eso es como el principio, darnos cuenta de que eso que creíamos no es del todo cierto. Empezar por ahí, de lo que nos habían dicho las abuelas, de lo que nos habían dicho los abuelos. Eso no era del todo cierto, que los hombres es el azul, que los hombres no lloran,
que los hombres son machos, que los hombres X y que los hombres Y, eso hay que decir no es del todo cierto. Y comenzar a hacer las preguntas. Entonces, ¿cuál es la hora, la verdad o lo que tenemos que perseguir? Eso es un buen principio. Muy bien y bueno, bastante interesante para reflexionar. Esto quizás es el origen de mucha ruptura en las relaciones, muchas peleas, muchas discusiones, ¿no? Lo que pasa es que si tú te fijas desde la historia, las mujeres, la idea de que las mujeres pueden hacer una parte activa de la sociedad es muy joven. O sea, tenemos 100 años básicamente de lo que llaman el feminismo, que no me parece correcto, pero digámoslo así, ese despertar de la liberación femenina, que tal vez es más correcto, es muy joven. O sea, solo llevamos 100 años. En la antigüedad, hace 300, 400 años, las mujeres eran una moneda de cambio. O sea, no tenían un valor como seres humanos, sino que eran una moneda de cambio para los reinados, inclusive a nivel de los reyes. Entonces yo me casaba con ella para tener más poder, pero ella era no tenía un valor real como ser humano, ¿sí? Y ya en cuestiones de culturas o económicas más bajas, pues me imagínate que las mujeres, yo tenía que pagar por ellas para casarme, pero la idea de tener una mujer cuando yo no era un rey, sino que era un plebeyo, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, era para que hiciera las labores de la casa y para que tuviera hijos. No tenía ningún otro valor, entre comillas, desde la antigüedad. Inclusive, si vamos muchísimo más atrás, hace 2000 años, si una mujer era encontrada con otro hombre, al otro hombre no le hacían absolutamente nada. O sea, a él no lo juzgaban, pero a la mujer la apedreaban hasta morir. ¿Si te das cuenta? Entonces esa idea lleva muchísimo tiempo rondando nuestras cabezas y yo digo que eso es una genética que se metió dentro de nosotros y que ahora tenemos que mirar cómo la extraemos de nuestra sociedad, cómo la sacamos de nuestra sociedad. Y cuando yo me caso, por ejemplo, los problemas más graves de los matrimonios actuales es cuando nos enfrentamos a que la mujer gana más dinero que nosotros o que nosotros nos quedamos sin trabajo. Entonces ahí hay una gran cantidad de conflictos porque no sabemos manejar ese poder que supuestamente económico que tienen las mujeres. Una de las cosas más complejas que me llevó a escribir el libro es que cada año, digamos, el 50, el 60% de los matrimonios del año pasado termina un año después y del 90% de los matrimonios no duran más de 20 años. La causa es por nosotros, por los hombres. O sea, el gran porcentaje de que causas de que se terminan las familias o se acaban los matrimonios es por nosotros los hombres. Mira vos, una triste realidad y bueno, qué importante también este libro, no solo para las mujeres, sino para los hombres, también reconocer un poco esto exponiendo, que es una realidad que hay que prestarle atención porque hay veces si uno no reconoce el error o si uno no se da cuenta de que hay un problema, es difícil abordarlo cuando uno no lo admite, ¿no? Cuando uno no lo reconoce. Claro. Y bueno, y quizás en este tema también es muy delicado, ¿no? No sé si vamos a coincidir, pero esto que vos decías que es relativamente nuevo, ¿no? El feminismo de hace 100 años que mencionabas y que no tanto, quizás para vos, este poder que se le dio a la mujer es quizás mucho más reciente, ¿no? Y está sucediendo a nivel mundial. ¿Qué pasa? No sé si lo notaste, que en las legislaciones, porque esto ya es un tema de agenda, ¿no? Un tema de política y todo, y me parece muy bien, me parece perfecto, pero en las legislaciones incluso se están cometiendo errores que, claro, como es algo nuevo y como es algo nuevo al legislar, hay todo un colectivo, ¿no? El colectivo LGTBIQ y más, en donde, por ejemplo, ¿no? Acá a nivel local pasaron cosas aberrantes, uno muy conocido en el de los deportes en Estados Unidos, ¿no? Que una persona, un hombre, porque era un hombre, visiblemente un hombre, que se autopercibía mujer y de repente ganaba las competiciones femeninas, digamos. Y bueno, incluso las mujeres que apoyaban, ¿no es cierto? O que apoyan este colectivo, esta legislación feminista, se dieron cuenta de que, epa, se le está volviendo en contra, digamos, a la hora de legislar, porque a la hora de legislar hay que ser un poco más fino. No sé si notaste alguna de estas cosas que están pasando. Bueno, primero hay un problema en el génesis de estas nuevas, digamos, leyes, por decirlo de alguna manera, que intentan generar una igualdad. Y es que las leyes, cuando se reúnen
la mayoría de los que crean estas nuevas leyes son hombres, o sea, son machos, hablando de heterosexuales, ¿ok? La cantidad de mujeres es muy poca o a veces ninguna. Hay muchos escenarios y muchas circunstancias en donde a nivel empresarial dicen, bueno, vamos a hacer una legislación para mirar la igualdad de las mujeres, pero el consejo que hace esas leyes o que hace esas normas es 100% masculino, machos heterosexuales. Entonces dice uno, ¿y por qué tienen que ser los machos heterosexuales los que generen esas leyes? Ahora, claro que estamos ante un despertar a nivel de comunicación, de globalización, de que la información ahora la podemos tener en todo el mundo, desde que los gobiernos no la impidan, podemos tener acceso a la información. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve muy complejo cuando esta manera de mostrarse al mundo a nivel, bueno, yo soy gay, yo soy lesbiana, o yo me identifico de una manera o me identifico de la otra. Eso siempre ha existido. Desde los griegos, si uno mira la Grecia y Roma, siempre han existido todas las variaciones de los géneros y los formatos a nivel de lo que se llaman, lo que el ser humano puede llegar a ser a través de su genética, de sus órganos genitales y también de sus gustos de deseo y de amar a alguien más. Eso siempre ha existido. Ahora está hecha el Internet, la televisión, la globalización, pues nos ha afrontado a que eso está ahí a la vuelta de la esquina. Y todavía somos demasiado jóvenes para poder comprender qué es y cómo es que lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, sí, yo soy hombre, pero me siento como una mujer y pues compito como una mujer. Pero es que esa legislación no existe aún porque es que esto es muy nuevo, apenas se está dando a la luz, pero siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Y si lo comprendemos, por ejemplo, hay un personaje, Jenner, que es la mamá de las Kardashian, que ella era un hombre que fue deportista durante muchísimos años. Y era un hombre y era un gimnasta impresionante. Pero dentro de él siempre había, durante décadas, por la misma sociedad, siempre había sido una mujer hasta que logró transformarse. Pero eso, imagínate, después de 20, 30, 40 años, logró hacerlo. ¿Por qué? Porque hasta ahora le permitieron a ese tipo de ideologías y de presentaciones y de sentimientos salir a la luz. Pero llevamos muy poco tiempo, es que llevamos 10 años para ver en cómo vamos a legislar eso. Así que ahora este caldo de cultivo es demasiado complejo y van a pasar muchas cosas complicadas y extrañas porque es parte del proceso evolutivo de nosotros los seres humanos. Perfecto, claro. Me ha pasado en su momento. Lamentablemente las políticas acá en mi país duran 4 años y luego cambia el color político y se destruye con todo lo que se construyó anteriormente. Entonces ahora, hoy tenemos, digamos, lo que se avanzó en más de 10 años se destruyó prácticamente en menos de 8 meses. Un poquito lamentable, ¿no? Pero con respecto a esto, ¿no? Con respecto a esto que, no sé si coincidís conmigo, pero yo no conozco ninguna guerra, ¿no? Ninguna guerra que haya traído paz, digamos. Teóricamente las guerras trajeron otra guerra, más bronca. ¿Cuál es el punto? ¿A dónde quiero llegar? El feminismo, no sé si desde tu punto de vista o en el libro lo planteas como que es otra moneda, ¿no es cierto? Es una cara de la moneda en donde está el machismo y el feminismo. O sea, son como los polos opuestos, digamos. Y no sé hasta qué punto plantearlo en términos de guerra puede llegar a brindar una solución, ¿no? Acá en Argentina ya queda demostrado, es un hecho verídico, planteó en forma de guerra y todo lo que se construyó, o sea, lo que se construyó en 10 años, en menos de 8 meses se dio, pero se lo tiró de un día para el otro. No sé qué opinión te merece. Bueno, ahí tienes toda la razón en cuanto a eso. El problema desde el principio, o lo que pasó, lo que ha pasado, es que el gen equivocado del machismo patriarcal está en su deseo de poder, ¿ok? El macho hace muchos años, hace muchos milenios, llegó al poder. O sea, en un principio las sociedades eran matristas, es decir, las mujeres eran las que tomaban las decisiones a nivel sociopolítico, económico y religioso. Eran las mujeres en las comunidades muy antiguas. Hubo una especie de proceso que todavía no conocemos muy bien, en donde el hombre tomó el poder, digamos que fue algo coyuntural
por un instante le tocaba a él tomar unas decisiones, entonces él se apropió del poder. Pero cuando sintió que eso era tan chévere, que eso era tan bacano, que eso era tan bueno para él, entonces nunca más lo devolvió. Y después de eso se inventó algo para poder subsistir en el poder, que eran las guerras. Los machos heterosexuales fueron los que inventaron las guerras. Bueno, los machos, no todos eran heterosexuales, pero ellos fueron los que inventaron las guerras. Ahora, en este tiempo en que las mujeres dicen necesitamos nuestro espacio porque es justo, es necesario, el feminismo viene a decir la mujer es superior. ¿Y eso qué significa? Queremos poder. Y para poder obtener el poder, la única manera que entendemos en ese sentido machista es la guerra. Pero si tú te fijas, ninguna mujer en su sano juicio, ninguna madre en su sano juicio hubiera usado la guerra como un método para arreglar un conflicto. Ninguna mujer en su sano juicio lo hubiera hecho. Es algo meramente del hombre. Y por eso, ahora el problema es que las mujeres utilizan las mismas herramientas machistas para enfrentar al macho. Por eso, en vez de buscar la liberación femenina y la igualdad femenina, diseñaron el feminismo, que es las mujeres somos superiores. Y para eso necesitamos luchar contra el hombre. Y lo que tú dices es cierto, ninguna guerra va a producir paz. Lo que yo propongo dentro de la estructura del libro o lo que dejo como pensamiento es cuáles son las reglas del juego de las mujeres. Si las mujeres no se hubieran inventado la guerra para arreglar un conflicto, ¿qué hubieran inventado ellas? Y cuando llegue el momento en la sociedad en que esas reglas de las mujeres salgan a la luz, pues nosotros los hombres tenemos que rediseñar nuestras estrategias. Si tú miras Wall Street, la bolsa de valores es simplemente una manera machista de medir quién la tiene más grande. O sea, quién tiene la empresa más grande. Eso es puro ego de poder masculino. Quiero medir que yo soy más poderoso que tú. Y por eso me inventé la bolsa de valores. Pero ¿qué hubieran hecho las mujeres? ¿Realmente el capitalismo las mujeres hubieran producido el capitalismo? Hay un montón de preguntas sobre la misma ley y la misma manera de desarrollar esas cosas que sean realmente de las mujeres, características específicas para producir unas ideas muy creativas, que nos obligaría a nosotros a crear unas ideas nuevas que deben ser mejores de lo que hemos estado haciendo durante los últimos 5.000 años. Esa es como la idea. Hablando un poco ya de esto de entre autores y sobre el libro, ¿cómo fue que te surgió esta necesidad o cómo fue que nació esta idea? ¿En qué momento decidiste escribir este libro? ¿Cómo nació? En el 2006 tuve una crisis, 2017, perdón, tuve una crisis impresionante personal que me puso muy mal y afortunadamente a través de un proceso, de una terapia y de otras cosas, logré salir de esa crisis. Y luego llegó la pandemia y en la pandemia estábamos a través de estas comunicaciones que surgieron del Zoom, del Meet, de todas esas comunicaciones virtuales, estábamos reunidos un poco de solteros, hablando sobre la soltería, sobre las parejas, y éramos como 3 hombres y como 7 u 8 mujeres, y ellas estaban contando sus historias. Había mujeres mayores de 50 años, a otras entre 35 y 45 años, pero resulta que al final el resumen de todo fue: los hombres abandonamos a las mujeres, aunque sean buenas mujeres. Había casos de una señora que se había casado, tenía 2 hijos, entraron en una crisis económica terrible y al esposo lo primero que se le ocurrió fue salir a correr. O sea, la abandonó con sus hijos y a ella le tocó pagar las deudas, sostener a sus hijos y salir adelante. Y así había muchas otras historias. Entonces yo dije, ¿por qué hacemos eso? La pregunta más complicada es, ¿yo he hecho eso? Y luego me miré mi historia, miré mi crisis y dije, oiga, sí, estoy solo ahora porque yo he abandonado a buenas mujeres. ¿Por qué lo hice? Entonces ahí sale la pregunta, ¿por qué los hombres somos así? ¿Por qué hacemos esas cosas? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué somos infieles? ¿Por qué dejamos cuando las mujeres quedan embarazadas? Para nosotros es más fácil salir a correr y el porcentaje de madres solteras es la que lo demuestra. La cantidad de matrimonios que terminan por culpa de los hombres es la que demuestra los datos. O sea, no estamos inventándonos nada. Los hombres tenemos una falla. Entonces me puse a preguntarme a mí mismo, a hacer investigación, a preguntarle a otras mujeres, a analizar otras relaciones
Y de ahí surgieron las teorías, las 9 teorías, hay más, pero yo las resumí en 9, básicamente, de la teoría XY de por qué los hombres somos así. Se dio, bueno, en base a tu experiencia y bueno, y estuvo, digamos, está fundamentado en historias reales y también, obviamente, en una investigación que te tomaste el trabajo de realizar. Wilson, tu libro, ¿no es cierto? Está publicado en qué lugar y cómo lo encuentra la gente. Está en Amazon pues están los 3 en Amazon, en los mercados donde la impresión es factible, en Estados Unidos, en España, pues la gente lo puede comprar a través de la tienda de su país de Amazon, allá, tanto en físico como en electrónico, pero en todo el mundo en Amazon.com puede conseguir el libro electrónico y lo puede leer, y si tiene el Kindle Unlimited, lo puede leer. Hay algunas tiendas aquí en Colombia que lo tienen, pero es que la impresión ahora en papel está muy costosa. Si están en Colombia, yo tengo un proveedor, yo mismo los imprimo con un proveedor y se los hago llegar a la gente en Colombia, porque ya por fuera obviamente los costos suben mucho. Entonces hay países donde desafortunadamente no puede haber o sale muy caro el libro físico, pero está el libro electrónico ahí en Amazon.